el aumento del CO2, dióxido de carbono, en la atmósfera proporciona sensibles beneficios a las plantas, a los animales y a las sociedades humanas en general. Incrementa claramente la productividad de los ecosistemas, tanto naturales como artificiales, incluyendo todos los cultivos. Como lo señala claramente el prestigioso físico William Harper, a la vez que crece la productividad, el aumento del CO2 disminuye el consumo de agua de las plantas, favoreciendo su implantación en comarcas más áridas. O sea, que por el contrario de lo que se afirma por parte de las autoridades políticas y académicas, este aumento es claramente beneficioso para la humanidad. Este punto de vista es compartido por muchos otros científicos y académicos, como la climatóloga Judith Curry, el físico Freeman Dyson, el activista ambiental fundador de Greenpeace Patrick Albert Moore, el físico atmosférico Richard Lindzen y el científico experto atmosférico John Christie. Adjuntamos a este video los links a presentaciones explícitas y clarificadoras de estos autores. Ahora corresponde que expliquemos ordenadamente los argumentos para estas afirmaciones. Hay evidencia abrumadora indicando que la fotosíntesis se originó hace más de 3.000 millones de años a partir de la simbiosis de organismos similares a las cianobacterias que finalmente se simbiotizaron con otras bacterias, por ejemplo las espiroquetas que oficiaron de huéspedes. Estas cianobacterias primitivas se convirtieron en cloroplastos en el interior de las nuevas células formadas. ¿Qué son los cloroplastos? Los cloroplastos son orgánulos de células vegetales que convierten la energía de la luz en energía química a través del proceso fotosintético. Al hacerlo, sustentan la vida en la Tierra. Los cloroplastos también proporcionan diversas actividades metabólicas para las células vegetales, incluida la síntesis de ácidos grasos, lípidos de membrana, isoprenoides, almidón y hormonas, entre otras. Por esa razón, el origen evolutivo de la fotosíntesis hay que buscarlo en el dominio bacteriano, en el período arqueozoico, hace más de 3.000 millones de años. Lo anterior se desprende de la teoría de Lynn Margulis, quien sostuvo que la célula llamada eucariota, que es la célula con membrana y núcleo diferenciado, se originó por la fusión simbiótica de una arquea, que es una bacteria sin núcleo diferenciado del citoplasma de origen muy antigua, con una bacteria espiroqueta, que son bacterias filamentosas, móviles y flageladas. Aclaramos que en el pasado las arqueas eran clasificadas como bacterias por su morfología unicelular. Como decíamos, todos estos procesos se estima que ocurrieron hace más de 3.000 millones de años, tal vez entre 3.200 y 3.500 millones de años, en la época en que la atmósfera de la Tierra no contenía oxígeno. Este proceso fotosintético clave, que dio lugar a la existencia de la vida en la Tierra y que es la que permite fijar el carbono en las moléculas orgánicas, se realiza mediante la acción de una enzima llamada rubisco. Bueno, ahora hablemos del rubisco. Más del 90% del carbono inorgánico que se convierte en biomasa es fijado por la enzima rubisco. Esta importantísima enzima constituye el 30 al 50% de la proteína soluble en la hoja de las plantas, y se ha estimado que por cada persona en la Tierra hay 5 kilogramos de rubisco. En conjunto, esto convierte al rubisco en una de las enzimas más abundantes en el ciclo global del carbono, que literalmente es la que alimenta la vida en la Tierra. Aclaramos que el rubisco es una molécula proteica compleja de grandes dimensiones,
compuesta por varios miles de átomos con un diámetro de 10 a 13 nanómetros. A pesar de su papel dominante en la fijación del carbono, al que nos referíamos, la enzima rubisco tiene algunas peculiaridades. En primer lugar, la enzima es un catalizador bastante lento y en las condiciones atmosféricas actuales podría decir que comete errores, producto de una evolución muy antigua, catalizando una reacción secundaria de oxigenación no productiva que conduce a la formación de un compuesto tóxico denominado 2-fosfoglicolato o también 2-PG, que inhibe varias enzimas en el metabolismo central del carbono. Un rubisco de planta promedio tiene una tasa de error de más del 20%. Este número puede incluso sumar más del 40% a altas temperaturas y cuando el CO2 intracelular es bajo, lo que da como resultado cantidades sustanciales de moléculas de fosfoglicolato. Este producto tóxico, generalmente denominado 2-PG, se recicla en un proceso que demanda energía llamado fotorrespiración. Se ha estimado que aproximadamente el 30% de la energía fotosintética de las plantas se desperdicia a través de la fotorrespiración. Ahora expliquemos cómo se formó el rubisco. El rubisco evolucionó antes del primer gran evento de oxigenación en una atmósfera que originalmente no tenía oxígeno, por lo cual su mecanismo no se vio limitado por el oxígeno, pues este elemento no estaba presente. Sin embargo, con el aumento de las concentraciones de oxígeno en la atmósfera hasta los niveles actuales, Rubisco tuvo que aprender a discriminar entre dióxido de carbono y oxígeno y moléculas de oxígeno, debido a que la discriminación suele tener el costo de una velocidad catalítica más reducida. Una enzima más específica casi inevitablemente se convierte en un catalizador más lento. A pesar de la escasísima presencia de CO2, hay una molécula de CO2 por cada 500 moléculas de oxígeno. El rubisco logra obtener lo suficiente para realizar su función fotosintética. Claro que al haber más CO2 en el aire, esa búsqueda se hace algo más sencilla y las hojas requieren gradualmente menos estomas o poros para realizar esa función, disminuyendo la evaporación de agua por los mismos. Además, digamos que la fotosíntesis es una reacción que requiere, además de dióxido de carbono, la presencia de agua, porque las plantas utilizan el hidrógeno del agua absorbida a través de sus raíces, liberando el oxígeno como subproducto. De lo anterior se desprende que uno de los beneficios que otorga la mayor proporción de CO2 en el aire es que las plantas necesitan menos agua para subsistir. Al haber más CO2, por las razones que explicábamos antes, o sea, que la enzima llamada rubisco tiene más facilidad para encontrar las moléculas de CO2, eso tiene claras ventajas. Las plantas pueden disminuir la cantidad de estomas en sus hojas y reducir la evaporación en las plantas. Pero por supuesto el mayor beneficio del aumento del CO2 es el aumento de la productividad vegetal, tanto en ecosistemas naturales como en los ecosistemas artificiales, o sea, los cultivos. O sea, que con el aumento del CO2 estamos asistiendo a un reverdecimiento general de la superficie terrestre con claros beneficios para plantas, animales y consecuentemente para los seres humanos. Señalamos para terminar que los inconvenientes que se han señalado de que el CO2 produce calentamiento global son prácticamente irrelevantes. El efecto de invernadero de este CO2 agregado, que es muy poco en la atmósfera, es prácticamente imperceptible. De ninguna manera disminuye las notorias ventajas que tiene en la vida vegetal, animal y en las sociedades humanas. Este tema lo desarrollé en otros videos y adjunto links a exposiciones de diversos autores que argumentan en ese mismo sentido.